Lunes 5 del 5 del 25. Lo hemos dicho esta mañana. No soy muy fan de la numerología, pero oye, ahí está. Despertando con Jesús, al pastor Alberto Ares. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, David, ¿cómo va todo? Gracias a Dios, bien, pastor. Me alegro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, un poquito ahí congestionado con un poco de fiebre, pero bien, ahí vamos, todo bien. Bueno, gracias a Dios. Pastor, la numerología, Sí. lo he dicho ahora, 5 del 5 del 25. Yo no sé si para los supersticiosos es algo, para Sí. mí no es nada, pero no sé si la Biblia dice algo de la numerología. Bueno, realmente sabes que el idioma hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, nosotros quizá en el castellano, en el español no tenemos este sistema, pero el idioma hebreo son números realmente. Las letras son números, ¿Ah, los sí? números son letras, sí, es muy curioso y aprendemos mucho de la numerología, pero como parte del mensaje, no creemos en esto. Oye, 5 del 5, ¿qué querrá decir? No, nada de eso, no creemos en la suerte. No somos supersticiosos. La Biblia enseña que el Señor es nuestra suerte y en Él confiaremos. Punto y final. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Así mismo, el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Pastor, hablemos entonces del último culto. Perfecto. 11 de la mañana, Puerto Rosario, 6 de la tarde, Morrojable, por favor. Exacto, pues bueno, pues ahí estuvimos compartiendo la palabra, gracias a Dios, tuvimos un domingo muy bendecido, después de tener un sábado, que aprovecho también para decir que tuvimos bautismos aquí en la playa de Jandía, la playa de Morrojable, donde 8 personas decidieron pasar por las aguas. Fue un tiempo muy hermoso, muy bonito, donde incluso algunos adolescentes tomaron la decisión de bautizarse y bueno, ahí estuvimos el sábado compartiendo ese tiempo y el domingo, como tú bien decías, tanto en la mañana en Puerto Rosario como por la tarde en Morrojable, estuvimos basándonos en una parte de la historia de la vida del apóstol Pablo, casi al final del libro de los Hechos. Hechos tiene 28 capítulos y empezamos a leer algunos versículos del capítulo 27, donde encontramos a Pablo subido en un barco que está pasando por una calamidad. Un barco que está enfrentando una tempestad muy fuerte, unos vientos huracanados, así dice la Biblia, donde todos pensaban que iban a morir y bueno, y donde suceden un par de cosas, pero antes de explicarle a la iglesia, antes de explicarle a todos los creyentes que fueron al culto, les quise decir qué hacía Pablo en ese barco, por qué Pablo estaba ahí. No solamente me gusta llevar el mensaje que creo que Dios ha puesto en mi corazón, sino sobre todo también enseñar el contexto de la Biblia, y le explicaba a la gente cómo Pablo llegó a ese barco. Vemos cómo Pablo, sabes que él hizo 3 viajes misioneros, 3 principales viajes, que eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Por cierto, los miércoles que estamos aquí estudiando en culto de estudio bíblico, ya estamos empezando a ver el segundo viaje misionero de Pablo. Ya hemos visto el primero y ya estamos viendo el segundo viaje. Pablo hizo 3 viajes y al finalizar esos 3 viajes, Pablo tiene el deseo en su corazón de ir a Jerusalén. Él quiere subir nuevamente a Jerusalén, a ver a sus hermanos, a ver al pastor de Jerusalén, que era Jacobo, el hermano del Señor, a ver la iglesia. Pero resulta que él conocía perfectamente que en Jerusalén lo que le esperaban eran tribulaciones, eran prisiones. Los hermanos de la iglesia de Tiro se lo habían dicho, se lo habían advertido: Pablo, por favor, no subas a Jerusalén, que allí vas a tener problemas, vas a tener dificultades. No solamente los de la iglesia de Tiro, sino otra ciudad de Cesarea, otra iglesia de la ciudad de Cesarea también se lo dijeron: por favor, Pablo, no subas a Jerusalén, vas a tener problemas, vas a tener inconvenientes. Bueno, incluso me viene a la mente que allí en Cesarea había un profeta llamado Ágabo, que también le advirtió a Pablo acerca del sufrimiento que iba a tener en Jerusalén, y lo hizo no solo con palabras, sino con una ilustración. Dice la Biblia que este profeta llamado Ágabo le quita el cinto a Pablo. Este hombre se ata de pies, se ata las manos con el cinto y dice: así harán en Jerusalén con el dueño de este cinto. Y Pablo dice: ya es mío, ¿no? Yo sé lo que me espera allí, pero ahora sí voy a ir. ¿Y por qué Pablo accede a ir a Jerusalén a pesar de las advertencias? Bueno, porque Pablo conocía perfectamente que aunque la iglesia le estaba advirtiendo, Dios todavía no se lo había prohibido. En alguna otra ocasión, dije ahí algunos versículos, el Espíritu Santo literalmente prohibió a Pablo ir a ciudades como por ejemplo, o a lugares como por ejemplo Asia. Dice: y el Espíritu Santo nos prohibió predicar la palabra. Así que Pablo sabía que aunque la iglesia le advertía, aunque su entorno por su bien y porque le amaban le estaban diciendo: Pablo, mejor que no vayas,
Con todo y eso, el Espíritu Santo no se lo había prohibido. Y entonces Pablo se colaba por toda puerta que estaba un poco abierta para poder predicar la palabra. Y entonces, bueno, dice que al final decide subir a Jerusalén. Y para hacerte este cuento corto, para resumirte un poco la historia, cuando llega a Jerusalén, Pablo entra en el templo y ahí rápidamente los judíos que están por ahí comienzan a acusarle. Lo acusan falsamente. Lo llaman, entre otras cosas, hereje, porque decían, tú estás enseñando cosas contrarias a la ley de Moisés, tú estás en contra de lo que la palabra de Dios dice, de lo que la palabra de Dios enseña, y aparte tú estás profanando el templo, le decían, porque estás aquí introduciendo gentiles en el templo de Dios. Así que bueno, los judíos lo sacan del templo y le empiezan a dar una paliza a David, que literalmente dice que lo empiezan a golpear hasta matarlo. En aquel entonces tenemos que recordar que quien estaba gobernando Jerusalén era el Imperio Romano. Los romanos lo último que querían eran altercados. Así que cuando los soldados, los centuriones ven que ahí está habiendo un revuelo, rápidamente corren, separan a los judíos, separan a Pablo, dicen, no, oye, que lo van a matar y lo tienen que alzar para llevárselo. Pero fíjate qué curioso que Pablo, aunque está golpeado, aunque está destrozado, probablemente huesos rotos, no lo sé, eso ya son imaginaciones mías. Yo siempre digo, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente, pero bueno, la Biblia está diciendo que le golpearon hasta matarlo. No lo mataron literalmente, pero le tuvieron que dar unos buenos golpes. Pero aún así, cuando los romanos se lo llevan, Pablo dice, oye, le dice a los romanos, oye, déjame expresarme a los judíos, déjame explicarles lo que aquí está pasando. Los romanos se quedan como un poco en 33 diciendo, pero vamos a ver, que te están matando, te están golpeando. Sí, pero déjame hablarles, explicarles. Y dice que ahí Pablo les empieza a contar su testimonio. Bueno, ustedes saben que yo soy fariseo, ustedes saben cómo yo soy judío de nacimiento. Y bueno, les resume toda la historia, como yo camino a Damasco, el Señor se me apareció diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí empecé a servirle. Y bueno, y hasta ahí todos los judíos le estaban prestando atención, estaban dando veracidad al mensaje de Pablo, hasta que Pablo dice, y Dios me dijo que tenía que llevar el mensaje a los gentiles. Gentiles, David, para que te hagas una idea, es todo aquel que no es judío. Y los judíos rechazaban por completo al gentil. Ellos entendían que la palabra de Dios era para ellos, única y exclusiva. Así que cuando los judíos escuchan que Pablo ha dicho que Dios quiere que los gentiles entren, comienzan otra vez a correr tras Pablo para matarlo, pero bueno, los romanos, se lo tienen que llevar, lo meten en la fortaleza y ahí lo tienen durante un tiempo, porque dice, como lo soltemos, aquí lo que van a hacer es matarlo. Bueno, pues al día siguiente, los romanos, cuando le iban a golpear, los romanos decían, mira, no sabemos quién eres, no sabemos qué es lo que pretendes, pero te vamos a golpear. Lo ataron literalmente de pies y manos, como aquel profeta, ¿te acuerdas? Que te dije que un tal Ágabo, un profeta Ágabo lo había dicho. Esto al dueño de... Exactamente. Los romanos le ataron de pies y manos, y cuando lo fueron a golpear, Pablo dijo una cosa, dice, ey, una cosa. Ustedes saben que a un ciudadano romano no se le puede golpear, no se le puede pegar sin que antes haya tenido un previo juicio. Y los romanos le dicen, bueno, pero es que tú no eres romano, tú eres judío. Dice, no, yo soy judío de sangre, pero soy romano de nacimiento. Yo soy Pablo de Tarso. Y Tarso, que yo sepa, hasta el día de hoy pertenece al Imperio Romano. Así que los romanos no quieren tener problemas si no lo pueden golpear. Pero saben que si lo sueltan, lo matan. Y vuelvo y repito, David, los romanos no querían problemas en sus calles, en Jerusalén. Así que lo mantienen ahí escondido en la cárcel. Resulta que mientras Pablo está preso en Jerusalén, más de 40 judíos, dice la Biblia, que se confabulan bajo maldición. Así dice literalmente, estoy intentando resumir desde Hechos capítulo 21 hasta Hechos capítulo 27. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Estoy intentando ahí resumir un poco. Dice la Biblia que más de 40 judíos se confabulan bajo maldición y dicen, no vamos a comer y no vamos a beber hasta que hayamos matado a Pablo. Así se lo hacen saber al sumo sacerdote, así se lo hacen saber a la cúpula religiosa. Y resulta que por ahí había un jovencito que era sobrino de Pablo. Pablo tenía una hermana, esa hermana tenía un hijo, sobrino de Pablo, que escucha sobre este juicio, que escucha sobre esta confabulación que ha habido ahí para matar a Pablo. Así que accede a la cárcel de ahí de Jerusalén y le dice, Pablo, te van a matar. Si te suelta esta gente, te va a matar. Pablo se lo hace saber también a los romanos. Bueno, en definitiva, los romanos, como vuelvo y repito, no quieren tener problemas, lo que hacen es, lo quieren trasladar. Trasladan a Pablo de Jerusalén a Cesarea. Lo hacen con un cordón policial, David, increíble, 70 jinetes. Bueno, un cordón policial a altas horas de la madrugada para que nadie se dé cuenta, tremendo. Y se lo llevan nada más y nada menos que a Cesarea. Y allí lo meten en la cárcel. Y allí en Cesarea, quien está gobernando es el gobernador romano Félix.
Cuando este hombre... No. Si me alargo tú me dices, pero es que es muy interesante esta historia. No, de verdad, en serio, que estoy de verdad escuchando atentamente. Estás prestando atención. Sí, mucho, de verdad. Y me gusta, de verdad. Mi mujer me dice que aburro de tanta información que doy. A mí no. Pero es muy interesante esta historia. Y si ya la lees, porque me estoy saltando muchos detalles, pero si ya tú te lees estos pasajes, se te ponen los pelos de punta y quieres otro capítulo. Además, me gusta con la pasión que lo está contando, pastor, de verdad. Entonces, bueno, Pablo al final se lo tienen que llevar escoltado de Jerusalén a Cesarea, y en Cesarea está en la cárcel. Y entonces cuando Félix, el gobernador romano, ve todo este cordón policial, dice, bueno, ¿y quién es este hombre? Así que lo interroga, mira, ¿tú quién eres y qué haces aquí? Y Pablo ahí le cuenta nuevamente su testimonio, mira, que yo soy judío, yo perseguía el cristianismo creyendo que era una secta, creyendo que iban en contra de Dios, pero al final Dios me sale al encuentro, me dice que este es el verdadero camino, que le tengo que servir. Bueno, en definitiva, un montón de cosas, y este Félix dice, bueno, mira, no tengo de qué acusarte, pero tampoco te voy a dejar suelto porque te van a matar, así que estate preso aquí. Y lo deja preso en Cesarea 2 años. 2 años. Tiene un motivo todo esto. La Biblia nos enseña que este Félix era un político corrupto, era un gobernador corrupto, y lo que quería era sobornar a Pablo. Él pensaba que teniendo a Pablo ahí en el calabozo, en la cárcel, Pablo en una de estas le iba a decir, bueno, vamos a poner precio a mi libertad, te ofrezco tanto, pero Pablo, antes de dejar su integridad, prefiere morirse en una celda. Así que Pablo no accede a eso. Resulta que Roma tenía como un método de trabajo, cada 2 años o cada 2-3 años solía cambiar de gobernadores en las provincias, en las regiones, y cambiaron a Félix por otro hombre que se llama Festo. Nada más Festo llega al poder en Cesarea, unos judíos vienen y le dicen, mira, ahí tienes un preso que es nuestro, es judío. Y queremos que no lo sueltes. Bueno, ¿y para qué quieres que lo sueltes? Para matarle. Dice, bueno, como tú comprenderás, yo no te voy a soltar a este hombre sabiendo que lo vas a matar. Entonces Festo se queda intrigado, bueno, ¿y quién es este? Y le llama, y Pablo le vuelve a contar otra vez el testimonio, y como Festo no tiene cómo acusarle, vuelve a dejarlo preso nuevamente. Resulta que como Festo había llegado al poder, el rey de los judíos, en este caso era el rey Agripa, va a visitar a Festo. ¿Sabe? Esas reuniones de cortesía que tienen que tener los de la alta gurnia. Yo como no estoy ahí, no sé ni de qué hablan. Sí, igual que cuando, para que la gente no nos entienda, cuando por ejemplo Trump gana las elecciones de Estados Unidos, va al de España a visitarlo. Exactamente, correcto. Esas reuniones de protocolo. Pues entonces Festo acaba de llegar al poder, el rey de los judíos tiene que ir a visitar al gobernador romano. ¿Y a qué no sabes en esa reunión el nombre de quién salió? Pablo. De Pablo. Festo le dice a Agripa, mira Agripa, que aquí hay uno de los tuyos, un judío, que está trayendo unos problemas que los judíos no lo pueden ni ver y yo lo tengo aquí por seguridad, porque como lo suelte lo mato. Dice, ¿en serio? ¿Y quién es? Pablo. No me suena de nada. ¿Será que lo puedo ver? Le dice Agripa. Dice, mañana mismo tenemos una reunión. Así que llaman a Pablo para que se defienda delante, nada más y nada menos, de Festo, el gobernador romano, y de Agripa, el rey de los judíos. Pablo tenía una capacidad de oratoria, David, que si él hubiese querido, en un minuto queda libre. Él se hubiese defendido, él hubiera dicho 2 o 3 cosas y él se hubiera defendido de tal manera que en un minuto yo te garantizo que queda libre. Pero ¿sabes lo que hace Pablo frente al rey de los judíos y frente al gobernador romano? ¿Qué crees tú que hizo? Callarse. No, le predicó el evangelio. Ah. Aprovechó su oportunidad no para exigir su libertad, sino para que ellos fueran libres. Les empieza a predicar el evangelio, nada más y nada menos que al rey de los judíos. Le empieza a contar otra vez su testimonio, le empieza a decir de todo. Pablo le empieza a poner entre la espada y la pared y le dice algo muy interesante, muy conocido por aquellos que somos lectores habituales de la Biblia, cuando Pablo le dice al rey Agripa, oh rey Agripa, yo sé que crees en Jesús. ¿Crees? Respóndeme, le dice. Y le pone como en esa tesitura, entre la espada y la pared, y Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convences. Anda, tira para adentro. Anda, vete a la cárcel. Y Agripa le dice a Festo, mira, con este vas a tener problemas, es mejor que te lo lleves a César. Porque Pablo apeló a César. Pablo dice, mira, si tú como gobernador no me sabes dar un juicio, porque no me encuentras culpable, pero me tienes preso, así que apelo a César. Agripa le dice a Festo, es mejor que a este te lo lleves a Roma frente al César, porque este te va a traer problemas. Y es entonces cuando lo suben en un barco para llevar a Roma. Y es ahí, ahora retomo, esto fue la introducción. No.
No, en serio, yo creo que las personas que me están viendo, Sí. de verdad, y yo estoy, además, tengo una pregunta después, porque yo creo que de esto deberían de hacer series. Sí. Lo digo totalmente en serio, coger todos los testimonios de la Biblia, de Hechos, de todo, apasionante. y hacer series, porque ya lo digo, estoy embobado. Es apasionante, David, y vuelvo y repito, me estoy saltando aquí cantidad de detalles porque no puedo entrar en todo, porque entonces tendríamos aquí 20 programas solo de estos capítulos de Hechos. Bueno, llevamos, creo que son 3 años estudiando Hechos un poco por arriba y todavía vamos por el capítulo 16 y llevamos 3 años. ¿Cuántos Imagínate. capítulos son? Son 28 capítulos. Nosotros la Y iglesia... llevan 3 años. Y llevamos 3 años. Y ya te digo, muy por encima, no podemos tocar todo. No profundizando. No profundizando porque entonces todavía estaríamos en el capítulo 1, pero es que es apasionante esta historia. Y esta de Pablo es apasionante. Bueno, para ir al mensaje. Al barco. Vamos al barco. Vamos al barco. Resulta que Pablo está en ese barco rumbo a Roma, ya te he explicado por qué, tiene que hablar frente al César, y está en ese barco y la Biblia dice que de repente le vienen unos vientos huracanados, que empieza a temblar ese barco, David. Barco donde había capitanes, donde había marineros expertos, pero aún así no sabían qué hacer. Era tan fuerte estos vientos que literalmente la Biblia dice que se tuvieron que abandonar a la tempestad. No pudieron luchar con ella, sino nos abandonamos y ya que sea lo que Dios quiera. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Que sea lo que Dios quiera y a donde nos quiera llevar esta tempestad, pues allí llegaremos. Y resulta que en ese barco Dios le da una palabra a Pablo. No te preocupes que tú vas a llegar a Roma. No te preocupes que tú vas a llegar y vas a compadecer frente al César. Y no te preocupes que aunque quizá haya pérdidas materiales, ni una sola vida se va a perder. Y Pablo hace entender a todos esa palabra. Llevaban como 14 días sin comer ya en ese barco, en esa tempestad a la deriva, naufragando. Y Pablo dice, tranquilos, que Dios me ha hablado, vamos rumbo a la voluntad de Dios, vamos rumbo al propósito de Dios, vamos a tener pérdidas materiales. De hecho, tuvieron que tirar todo por la borda, pero no se preocupen que vamos a llegar a un buen destino. Pero por allí estaban los marineros del barco, que dijeron, ya, tú di todo lo que tú quieras. Se fueron a un lado, no sé cómo se llama ahora un lado del barco, yo desconozco estos términos, proa o popa, no lo sé. Se van a un lado del barco y haciendo entender a los demás que tiraban las anclas. ¿Sabes lo que hicieron, David? Estos sinvergüenzas, dice que tiraron los botes salvavidas, los esquifes al agua para subirse y decir, sálvense quien pueda. ¿Escuchas esa expresión? Sí, hombre, claro. Sálvese quien pueda. Qué sinvergüenza estos marineros, ¿verdad? Totalmente. Ellos se querían ir. Recuerdo una vez que iba... A ver cómo vamos de tiempo. No, vamos bien. Fatal. Vamos bien. Contaba la anécdota en el culto de cuando yo viajo en avión, normalmente me gusta pedir salida de emergencia, no por capricho, sino porque yo soy alto, yo mido 1,86. Entonces, si la salida de emergencia normalmente va un poco más separado de los asientos de adelante, y entonces, bueno, pues puedo estirar un poco más las piernas, porque cuando viajo en otras compañías, bueno, muy estrecho, ¿no? Como latas con sardinas. Exactamente. Y en Vinted, no sé si tú has viajado en Vinted en salida de emergencia, pues ahí te dan un papelito, ¿verdad? Que te dicen, bueno, en caso de emergencia, tú tienes que ayudar, tú eres el último en bajarte de este avión, si el avión se estrella, si ameriza ahí en el mar, tú tienes que ayudar a todos a salir, y te hace la pregunta a la azafata, ¿estás dispuesto a ayudar en caso de emergencia? Y tú tienes que decir, sí. Claro. Sí. Claro, yo ayudo, ¿no? Total. A lo mejor debo ser el primero que sale, pero claro. La intención es esa. En uno de esos viajes, el que estaba a mi lado, que no lo conocía, una persona que iba a mi lado, me dijo, sí, pero tú sabes que aquí sálvense quien pueda, le dice. Y le dice a la azafata, no vuelvas a decir eso, porque si lo dices te tengo que cambiar de aquí. Porque tú eres responsable de salir el último de este avión en caso de emergencia. Los marineros eran así. Los marineros son los últimos en salir en caso de emergencia. Correcto. Pero aún así, ellos se querían escapar en botes salvavidas, ¿verdad? Ahora, haciendo un paréntesis rapidísimo aquí. El barco iba a Roma. El barco iba rumbo a la voluntad de Dios. Este barco iba destino, David, a lo que Dios había establecido. Pero, aún así, vinieron tempestades. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que aunque nosotros estemos caminando en la voluntad de Dios, eso no impide que vengan tempestades a nuestra vida. No estamos hablando de un barco como pudiera ser el de Jonás. ¿Sabes la historia de Jonás, no? Que él en rebeldía se sube ahí en un barco y claro, y por su rebeldía, por su pecado, por su desobediencia, vienen vientos, tempestades, hay pérdidas. No. En este barco no es así. En este barco hay un hombre que está caminando en la voluntad de Dios. Ese barco está caminando en integridad, pero aún así vinieron las tempestades, los vientos huracanados. Y esto nos enseña, nos recuerda una vez más
hermano mío, que aunque estemos caminando en la voluntad de Dios, eso no significa que no vengan los problemas. Amén. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que tenemos que tener paz, que tenemos que confiar porque Jesús ha vencido al mundo. Jesús nunca nos ha prometido una vida sin problemas. Jesús lo que nos ha prometido es paz en medio de los problemas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y bueno, y ya a esta altura de la historia, que ya me he alargado demasiado, hay dos alternativas. Crucificamos a los marineros, les llamamos de todo sinvergüenza, que son mala gente, ellos querían escapar, ellos sabían que este barco iba correcto, pero ellos se querían ir en un barco salvavidas, dijeron aquello, sálvense quien pueda. O la otra alternativa creo que sería, David, la más sabia, y sería reconocer que muchas veces nosotros hemos sido como esos marineros, que aún conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cuántas veces nos hemos subido en un bote salvavidas para ir en otra dirección? ¿Cuántas veces sabemos que la Biblia nos da las coordenadas exactas hacia dónde tenemos que caminar, pero nosotros nos hemos ido a un lado, hemos dado a entender que todo está bien, pero hemos tirado un bote salvavidas al agua y hemos decidido caminar nuestra propia vida? Sabemos, por ejemplo, que la Biblia nos da las coordenadas del perdón, pero ¿cuántas veces nos hemos subido en el barco llamado falta de perdón? Honestamente. ¿Cuántas veces hemos remado con nuestras propias fuerzas diciendo, no, es que yo no perdono por este motivo, por el otro, por aquel, qué sé yo, por el que sea? ¿Cuántas veces nos hemos bajado de ese barco que va camino a la voluntad de Dios llamado santidad y nos hemos bajado en un bote salvavidas que pone pecado? Y hemos estado navegando en ese bote salvavidas, ¿verdad? A nuestras propias fuerzas. Y nos hemos bajado como esos marineros. Y entonces yo lo que le decía a la iglesia es, amada iglesia, no se bajen del barco de la voluntad de Dios. Amén. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan complicaciones, aunque venga todo tipo de vientos huracanados, no te bajes del barco de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Y si aquí crees, si estando en la voluntad de Dios crees que hay problemas, no te quieras imaginar lo que hay fuera. Hay personas que creen que pueden estar mejor fuera de Dios que dentro de Dios. Y el salmista dijo, no hay para mí bien fuera de Dios. Para nosotros, para nuestra vida, David, no existe bien fuera de nosotros. Y ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Sabes? Ese hijo pródigo que dijo, estaré mejor fuera que dentro. Sí, claro. Me voy a ir de la casa de mi padre. Me voy a ir de aquí. Y encima me voy con dinero. Me voy con herencia, me voy con dinero, lo voy a pasar bien. ¿Y cómo vino? Dilo tú. Con el rabo entre las piernas. Con el rabo entre las piernas, cabizbajo, ¿verdad? Vino con las orejas gachas, vino endeudado, vino con hambre, en miseria, avergonzado. ¿Recuerdas Eva? Eva que estaba caminando en la voluntad de Dios, en una voluntad preciosa que se llamaba el Edén, y decidió desobedecer, decidió coger un bote salvavidas que se llama el fruto prohibido. Llámalo manzana, llámalo como quieras, la Biblia lo llama fruto prohibido. Y ella dijo, bueno, seguro que no pasa nada, y mordió. ¿Y qué le pasó fuera de la voluntad de Dios? Vino desnudez, vino vergüenza, vino miedo y sobre todo vino muerte espiritual. Y más ejemplos, ponía más ejemplos de personas que decidieron caminar fuera de la voluntad de Dios, decidieron subirse a botes salvavidas para caminar como ellos querían, y qué mal les fue en esta vida, qué mal. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la solución? Me dirás tú, ¿y qué pasó al final? ¿Qué pasó? Bueno, Pablo, que él estaba acechando a esos marineros, Pablo los vio y dice, esos no van a tirar anclas, esos van a tirar los botes salvavidas. Le dijo a los romanos, miren lo que va a hacer. Como esos marineros se bajen del barco, ninguno aquí sobrevive. Así que los romanos lo que hicieron fue cortar las cuerdas que ataban los botes salvavidas. Y yo decía a la iglesia que este es un mensaje donde tenemos que cortar todas las cuerdas que nos unen a botes salvavidas. Nosotros tenemos que cortar con muchas cosas que nos están sacando fuera de la voluntad de Dios. Y decía una frase que algunos ya han usado en algún aspecto de su vida: cuidado con los botes salvavidas. Cuidado con esos atajos que nosotros queremos tomar en Dios. Cuidado con esas otras alternativas que nosotros tomamos a sabiendas que el barco de la voluntad de Dios camina para allá. Y nosotros tenemos que cortar con todo aquello y arrancar con todo aquello radicalmente que nos separa de la voluntad de Dios. La Biblia ponía varios ejemplos. La Biblia dice que cuando Dios introdujo a su pueblo en la tierra prometida, les dio un último consejo. Y les dijo, ustedes tienen que derribar los altares de los dioses que hay aquí. Tienen que quebrar todas esas estatuas y cortar todas las imágenes que aquí hay. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tengo que romper, quebrar? ¿Por qué tengo que destrozar estas imágenes? Si el mandamiento dice, no adores imágenes.
Simplemente dime que no me inclinarías y ya está. No, tienes que eliminar todo eso porque desgraciadamente tenemos un corazón que tiende hacia el pecado. Y entonces hay cosas, David, que si somos honestos, tenemos que cortar de nuestra vida. Que si tratamos con ellas, que si seguimos manteniendo esos botes salvavidas en el barco de la voluntad de Dios, tarde o temprano nos vamos a subir. Y hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Hay cosas que, como dice la Biblia, que si nuestro pie, nuestra mano es ocasión de caer, dice, córtalo y échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo, échalo de ti. Es mejor entrar, dice la Biblia, tuerto en el reino de los cielos que con 2 ojos y ser echado en el infierno. Amén. Hay cosas que tenemos que cortar de nuestra vida. Quizá esos botes salvavidas puede ser que sean unos hábitos, unas costumbres, personas. Quizá hay personas que nos están impidiendo acercarnos más a Dios. Quizá son circunstancias, situaciones. Bueno, solo Dios sabe. Pero el mensaje es claro. Corta con todo aquello que te está separando de la voluntad de Dios. Amén. Ahora me queda la duda, pastor, ¿qué pasa con Pablo? Llega a Roma, está ante César, porque me imagino que llegaría a Roma porque es la voluntad de Dios, está ante César, ¿y qué es lo que pasa? Que lo meten preso en Roma, y dice la Biblia que está preso durante 2 años en Roma, en una casa alquilada. Así acaba el libro de los Hechos, y acaba Pablo en Roma. No hay como un final concreto. Algún día te explicaré por qué. Si quieres te lo adelanto un poco, pero se nos va mucho tiempo. No hay problema, de verdad. A ver. Es que está muy interesante, de verdad, en serio. Es que está interesantísimo. Es muy interesante esta historia. Es muy interesantísimo. ¿Por qué el final el final de este libro llamado Hechos de los Apóstoles no tiene un final como diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Vale, Pablo llega, como tú dices, Pablo llega, porque es el deseo de todos, conocer el final. Vale, Pablo llega a Roma, lo sabemos porque ya Dios lo ha prometido. Vale, Pablo apela a César, llega ahí, está preso 2 años y ahí termina la historia. Y ya está. Y uno dice, entonces, uno tiene que ir a fuentes extra bíblicas para entender qué pasó. Al final lo que pasó es que a Pablo lo decapitaron en esa cárcel. Sí, él murió, él no salió ya con vida, lo decapitaron. Pablo ya estaba preparado para eso. De hecho, en una de sus cartas, si no recuerdo mal, a Timoteo, él dijo, yo ya estoy preparado ya para mi final. Yo ya he acabado mi carrera, yo ya estoy preparado para ser sacrificado, le dijo literalmente. Él no tenía miedo. Pablo llegó a decir incluso es que para mí el morir es ganancia, porque me voy con el Señor y estoy aquí, permanezco aquí por amor a ustedes, pero yo me quiero ir. Entonces, este libro está como sin un final y tiene varias razones, pero una de ellas es que este libro se sigue escribiendo. El libro de los Hechos, antes te dije que tenía 28 capítulos, pero todavía se sigue escribiendo el capítulo 29, que es el capítulo que está escribiendo la iglesia hoy en día. Esto es algo metafórico, ¿vale? No es que la iglesia está escribiendo la Biblia, ni muchísimo menos. Ya la palabra de Dios está cerrada totalmente, pero metafóricamente es un libro que está abierto porque Hechos, este libro, nos cuenta la historia de la iglesia, el comienzo y el transcurrir de la iglesia, cómo el Espíritu Santo obra a través de gente sencilla, de gente común, y los envía con una misión. Y esa misión sigue hasta el día de hoy. Y Hechos terminará cuando la iglesia del Señor se vaya a la presencia de Jesús. Ahí se cerrará. Como curiosidad, y ya si quieres cambiamos porque nos vamos aquí hasta 3 días después. Es que me surge una duda ahora también. Vale, ahora me dice. Como curiosidad te voy a decir algo. Es el único libro de todo el Nuevo Testamento, si no recuerdo mal, Santiago también, pero el único libro de todo el Nuevo Testamento que no contiene la palabra amén. Amén, ¿sabes qué significa así sea? Es como un cierre. Sí. Uno dice algo y todos los libros del Antiguo Testamento o contienen o cierra con la palabra amén, como diciendo firmado, así sea todo lo que se ha dicho. Hechos no contienen ni una sola vez la palabra amén, porque no está cerrado este libro. Lo estamos escribiendo a día de hoy, todos aquellos que caminamos juntamente con el Señor. El capítulo 28, pastor, ¿de qué año data? Más o menos, aproximadamente. Más o menos del año 63 podríamos estar hablando, más o menos, quizá un poquito antes, pero más o menos después de Cristo, evidentemente, claro. Recuerda que Pablo fue un discípulo de Jesús sin haber visto a Jesús. Pablo no tiene contacto directo con Jesús. Algunos creen que por la fama que llegó a tener Jesús en su época, Pablo lo tuvo que ver algún día, ¿no? Pero no es seguro esto. Pablo es un creyente, como se suele decir, de segunda generación. Están los apóstoles, que son los primeros, y aunque Pablo es contado entre los apóstoles, él es un discípulo de segunda generación. Nosotros ya somos discípulos de no sé cuántas cientos de generaciones después, pero bueno, aquí seguimos dando. Pastor, una consulta antes de empezar todo, porque claro, y no, esto no está preparado, ¿no? El año 0 después de Cristo, sí. ¿Cuándo es? ¿Cuando muere Jesús
o cuando nace Jesús. Cuando nace Jesús. Cuando nace Jesús es el año 0. Exactamente. Jesús muere en el año 33. Él nace. Ajá. Y ahí cuando aparece el Salvador, la historia se parte en dos. Ningún ser humano ha logrado esto. Podrás creer o no creer en Jesús, pero solo un hombre en la historia llamado Jesús de Nazaret, solo hay este hombre en la tierra que ha partido la historia en dos. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y me gustaría decir algo para los más jóvenes. No sé cuántos jóvenes nos pueden estar viendo, pero como dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. La historia se cuenta en AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. ¿Tú sabes lo que se está enseñando hoy en los colegios, institutos y universidades? AC y después de C, como quieren borrar a Cristo, borrar a Dios de todo el sistema, dicen que AC significa antes de la era común y DC después de la era común. No, señor, AC es antes de Cristo y DC es después de Cristo. Todo en esta vida se rige antes o después de Cristo. Amén. ¿No? Y pues yo no sabía eso. Sí. Pregúntale a tus hijos, seguramente que están, no sé si ya han llegado a estudiar esa parte de la historia, pero le van a enseñar en sus libros que AC significa antes de la era común. ¿No? Y tú tienes que decirle, no, mi niño, esto es antes de Cristo. Sí, y hay que resaltar el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Y no podemos permitir que ese nombre sea borrado. No, es que a mí me surgió esa duda, ¿no? El antes de Cristo y después de Cristo, ¿cuándo comienza? ¿No? Entonces comienza cuando nace. Exactamente. En el mismo momento que nace, la historia se parte en dos. Amén. Bueno, pues empezamos ahora sí con las preguntas. Y ya llevamos 31 minutos de programa. Madre mía. Perdonen a todos. No, para nada. Pastor, tenía la pregunta aquí de una manera, pero la voy a hacer quizás de otra, ¿no? Voy a decirle a la audiencia como la tenía, que es, Pastor, ¿es posible amar a todos, incluso a aquellos que nos hacen daño? Y yo la formularía de esta manera. Pastor, ¿es posible, debemos de amar aún más a las personas que nos hacen daño? Y quiero corregir, no solamente físicamente y tal, evidentemente hay cosas que no, pero hay que amarlos aún más. No sé si lo has hecho adrede o no, pero has usado un vocabulario totalmente bíblico. Hay un pasaje, ahora te doy la respuesta, déjame darte un pasaje. Sí, claro. Hay un pasaje que ahora no recuerdo bien dónde está, sé que está en Corintios, lo podríamos buscar después, cuando Pablo dice, aunque amándote más, yo sea amado menos, con todo eso yo te seguiré amando. Amén. Hay veces que cuando nosotros amamos, lo que recibimos es ingratitud. Hay veces que aunque nuestra intención es amar, pues la gente se aprovecha y nos hace daño, ¿verdad? Y como tú dices, ¿es posible amar incluso a aquellos que nos hacen daño? La respuesta corta sería sí, es posible. Pero yo me gustaría, ¿sabes qué? Me gusta extenderme, ¿verdad? En la respuesta. Sí, lo sé. Me gusta, porque qué aburrido sería, ¿es posible? Sí. Otra pregunta, sería aburrido, sí. ¿No? Me gusta explicar. Y muy corto el espacio. Sabemos, muy corto el espacio. Pero me gusta razonar, porque yo considero que Dios nos ha hecho ovejas de su prado, no burros de su prado. Los burros, ¿sabe? Que siempre se dice que son así, que van hacia adelante, no miran nada, no valoran nada. No, nosotros, Dios, qué bueno saber, qué glorioso es saber que Dios nos ha hecho libres, nos ha dado capacidad. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Segundo de Corintios 12:15, Reina Valera. Con el mayor de los placeres. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Qué cita es? ¿Segunda de Corintios? Segundo de Corintios 12:15. 12:15. El mayor de los placeres, según Pablo, no es comer chocolate, no es, el mayor de los placeres es amar más a las personas. Aunque ese amor, la consecuencia sea que tú seas amado menos, con todo eso yo me desgastaré por amor de vuestras almas. Eso solo digo yo a mi pareja mucho. Digo, ¿sí? Yo te amo con todo mi corazón, que a lo mejor tú no me ames tanto a mí, pero yo gozo y disfruto amándote a ti. Exactamente, mi amor por ti no es condicional. Correcto. Yo no te voy a amar a ti, aunque tú me ames más o menos, mi amor por ti va a ir, como dicen los italianos, increchendo, ¿verdad? Exactamente. O como dicen aquellos dichos cursis que nosotros seguro que dijimos de niños, te amo más que ayer, pero menos que mañana. Sobre todo el día de San Valentín. Sí. Exactamente. El resto del año me olvido, pero el día de San Valentín te quiero. Te quiero. Bueno, no solamente hay que amar a nuestros enemigos, sino que estamos obligados a ello. Estamos obligados. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid es hablar bien. Bendecir. Y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Qué difícil es esto, ¿verdad? Cuesta muchísimo, pastor. Es muy difícil, qué fácil es decirlo. Te puedo aquí dar 4 versículos más y quedar aquí de sí, es muy fácil. Pero oye, a veces es tan difícil amar a los que nos hacen daño.
Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos aquí la intervención divina del Espíritu Santo. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, el Padre ha dado amor en nuestra vida, ha derramado amor a través de su Espíritu. Tenemos ese amor. Ahora tenemos que aprender a canalizarlo. El mundo nos ha dicho que el amor se canaliza ¿cómo es? Recíprocamente. Así, como estábamos diciendo ahora. Si tú me amas, David, el mundo me ha enseñado a derivar también ese amor hacia ti. Pero con el Espíritu de Dios no es así. Con el Espíritu de Dios ese amor tiene que brotar de nuestro interior independientemente de tu respuesta hacia mí, ¿verdad? Aunque tú te conviertas en mi enemigo, aunque tú no me ames, aunque tú amándome menos, yo te tengo que amar más. Y tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos. Y creo que el mayor ejemplo de esto es Jesús. Jesús en la cruz, ¿verdad? Jesús en la cruz no encontramos una sola queja, un solo reproche, no encontramos una sola crítica hacia ese romano que le clavó el clavo en la mano, en los pies, sino que todos conocemos esas preciosas palabras llenas de gracia, llenas de misericordia en la cruz, cuando Jesús, en vez de dirigirse a todos aquellos que le estaban matando, quitando la vida y crucificando, él miró al cielo y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús demostró amor hacia aquellos que le estaban haciendo daño. Y eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, amar no significa permitir abusos, ¿verdad? Uno dice, bueno, tengo que amar a mi enemigo aunque este enemigo me siga haciendo mal. No, siga amándolo, pero de lejos, de lejos. Creo que si algo aprendimos en la pandemia, David, es que una de las mejores maneras de amar es manteniendo una distancia social con personas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos tenemos que quedar de la pandemia. Sí. Que hay personas que para poder amarlas tengo que tener una distancia social. De lejito. Y si puede ser hasta con mascarilla. También, ponte mascarilla, sí. No me mires mucho. Y esa es la mejor manera en la que te puedo amar. Y hasta gorra también. En aquellos tiempos de la pandemia, ¿verdad? Que nos decían, si amas a tus seres queridos, no te acerques a ellos, no los abraces, Correcto. no vayas a visitar a tus abuelos. Bueno, hoy en día, si realmente amamos, hay personas con las que tenemos que tener cierta distancia. Ahora bien, cuando nosotros amamos a un enemigo, tenemos que saber que los mayores bendecidos somos nosotros. No el enemigo es el mismo. El enemigo le da lo mismo, tu vida y tu bienestar. Pero algo en ti cambia cuando tú te sobrepones a lo que quieres, a lo que deseas y antepones la palabra de Dios. Entonces yo creo que somos grandemente bendecidos cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, que vuelvo y repito, es muy difícil, pero para eso tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Oye, de verdad, ¿ves que hace falta estos espacios en la radio, en los medios de comunicación? Porque evidentemente hace falta que la palabra llegue hasta donde es inimaginable, hasta donde puede llegar a través de internet. Pastor, ¿qué implica la gracia de Dios según la Biblia? Bueno, ¿qué implica, no? ¿Qué significa la gracia de Dios? Siempre se nos ha enseñado, y es la respuesta más clara, que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Esa gracia de Dios es lo que Dios hace por nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Es cuando Dios nos da algo, sea lo que sea, sin que seamos merecedores de eso. Y eso se llama gracia, amor y misericordia, eso se llama gracia. Por ponerte un ejemplo, la salvación es por gracia. Nosotros somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Nada. Esto es gratis, esto es un don de Dios, es un regalo, esto es por gracia. Por gracia sois salvos, dice Pablo a los Efesios, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, porque esto no es por obras. Esto es un don de Dios, es un regalo. La gracia de Dios es un favor inmerecido. No lo merecemos, pero Él nos salva. No somos salvos porque seamos buenos, somos salvos porque Él es bueno. Y eso es... Y para siempre su misericordia. Exactamente, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos perdona. No lo merecemos, pero por su gracia somos salvos. ¿Qué sucede con esto de la gracia? Que es tan hermoso la gracia. Yo honestamente no acabo de entenderla. La sé explicar, la sé predicar, sé prepararme un buen mensaje sobre la gracia, pero hay algo que todavía no sé hacer, y es acabar de comprender la gracia de Dios. Me cuesta entender ese favor inmerecido que Dios tiene para nosotros. Me cuesta comprender cómo Dios se puede contener de castigarnos justamente
y que nos derrame su gracia. Todavía eso, sí, yo sé que Dios es amor, yo todo eso lo sé, me lo sé de memoria literalmente. Pero aún así, sí, me sigue sorprendiendo la gracia de Dios, es algo maravilloso. Y hay gente que abusa de la gracia de Dios. Hay gente que dice, bueno, como sé que Dios me va a perdonar, sigo pecando hasta que un día le pida perdón. No, señores. La Biblia habla en uno de esos libros tan cortitos que aparece ahí al final del Nuevo Testamento, de Judas, que habla de personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y Pablo incluso llega a decir a los Gálatas que se puede caer de la gracia de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley, se dice así, la ley. De hecho, nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, pero en el original es la ley, la Tanaj, la ley, la Torá de Dios, la ley de Dios. Y la ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Por eso tú vas a leer en el Antiguo Testamento cantidad de sacrificios, para que el hombre sea perdonado tenía que sacrificar un animal, para que la sangre del animal, bueno, en definitiva, pudiese obtener perdón de los pecados. No se eliminaban, sino que se tapaban. Bueno, la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Jesús nos ha traído la gracia a través de su sacrificio. Él es ese cordero inmolado que ha traído la gracia sobre nosotros. Hay un versículo que me fascina, que es el último que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo va a describir la Trinidad de Dios. Este versículo mucha gente lo pasa por arriba y no se detiene, es el versículo central de la Trinidad. Es un versículo donde dice, voy a intentar decir de memoria, perdóneme, el último versículo de 2 Corintios dice, y el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Corrígeme si es ese, 2 Corintios capítulo 13, creo que sí, capítulo 13, el último versículo del capítulo 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Esa es otra versión, yo la Reina Valera, la que leo, dice eso. Ahí Pablo nos está describiendo a la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14, Reina Valera, 1960. Así es. Allí Pablo, fíjate, David, porque está presentando la mayor cualidad de cada parte de la Trinidad. Por una parte está el amor de Dios, el amor del Padre, ¿verdad? La Biblia dice, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor. Lo que caracteriza al Padre es el amor, ¿verdad? Sí. Lo que caracteriza al Espíritu Santo es la comunión. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros otro consolador, el Paracletos, el Consolador, ese que va a estar junto a ti, el que va a tener en común unión todas las cosas, la comunión del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la mayor característica de Jesús? La gracia, ese favor inmerecido, esa gracia demostrada en Barrabás. Barrabás iba rumbo a un juicio, Barrabás iba rumbo a morir en una cruz, pero minutos antes de enfrentar la cruz, Jesús le dijo, apártate a un lado, que en esa cruz voy a morir yo. Es tuya la cruz, son tus consecuencias a una vida llena de pecado, pero yo voy a morir por ti, dijo Jesús. Y eso tiene un nombre y es la gracia de Dios, es un favor inmerecido sobre nuestra vida. Amén. Y otra de las cosas también, pastor, que como bien comenta, la vida eterna no existe, pero aún así la humanidad, la vida eterna no existe, pero aún así la humanidad se empeña en querer vivir eternamente. ¿Por qué dices que la vida eterna no existe? Sí existe. Aquí en la tierra no. Era más la pregunta, ¿no? Sí. Humanamente en la vida eterna no existe. Y aún así se emperretan y se empeñan en decir que querer vivir más años, ¿no? Exactamente. Uno tiene que entender que nuestros días aquí están contados, aquí en la tierra. Aquí, como dice la Biblia, el más robusto va a vivir 80, 85 años, algunos más, otros menos, pero esa es la media más o menos. Como la abuela del pastor. Da la cucharita. Ya se ha hecho famosa mi abuela de 104 años. Y algún día todos vamos a partir de este mundo. Y como tú dices, hay que estar preparados, ¿verdad? Y a veces tensamos mucho la cuerda con Dios. He estado estudiando estos días para los devocionales que tocan sobre Mateo. Estamos en Mateo ya capítulo 20. Y estudiando... Y hablaba de esas personas que tensan mucho la cuerda con Dios, que saben que un día van a morir. Que Dios quiera que sea con 300 años, pero un día vamos a morir. ¿Y qué va a pasar ese día con tu alma, hombre? ¿Y qué va a pasar? Oye, y hay que estar bien con Dios y tenemos que recibir esta bendición de la gracia de Dios sobre nuestra vida y no tensar la cuerda, porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Un día vamos a dar cuentas, David.
Sí, totalmente. Oye, ¿cómo es la vida de Mateo, no? Porque claro, yo lo sé por Chosen, ¿no? Es decir, porque por suerte o desgracia, la Biblia no la estoy cogiendo mucho, porque claro... Mal, es cierto, David. mal, muy mal. Yo me pego latigazos y todo. Pero, decir, Mateo, ¿cómo era visto? Que se tenía que hasta esconder para poder ir a cobrar esos tributos y demás, exacto, y cómo defendía al pueblo romano y cómo castigaba a su propio pueblo. Es decir, es algo wow, es decir, la vida de Mateo tela, ¿eh? Sí, la vida de Mateo. Mateo era un publicano, dice la Biblia, y el publicano, si te das cuenta, cuando la Biblia habla de los publicanos, los pone después de los pecadores. Dice la Biblia, pecadores y publicanos, como diciendo, publicano es peor que un pecador. Un publicano era un judío que se había vendido al Imperio Romano para recaudar fondos a los judíos para el Imperio Romano. Claro, te ibas a poner de enemigos a todos tus compatriotas judíos, pero Roma te garantizaba un estatus de vida pues más o menos decente. Te iba a pagar bien, ibas a estar bien cuidado, pero claro, ibas a ser mal mirado. Y Mateo se dio a ese soborno. Mateo se dio a ser un publicano y era muy mal mirado, y aunque el pueblo judío lo rechazó, dice la Biblia que Jesús se acercó a él y le dijo, sígueme. Y bueno, y gracias a Dios que Mateo decidió cambiar de vida, pero no quiero pasar por alto, David, no dejes de leer la Biblia. No, tengo que seguir, Tienes que leer la Biblia, es la lámpara que alumbra tu camino. Cierto es. Es la lámpara que alumbra tu camino. Dice la Biblia, hay un versículo que dice, en mi corazón guardaré tus estatutos para no pecar contra ti. Amén. Cuanta más Biblia leamos, más en santidad podemos caminar. Entonces yo te aconsejo a ti, a todos los que nos están escuchando, que no pase un solo día sin que leas la Biblia. No te digo que leas 5 capítulos al día, o 10 capítulos, o ni siquiera uno, si quieres, pero un par de versículos. Hay un salmo, que creo que es el 73, que dice, en cuanto a mí, el acercarme a ti me hace bien. Quizá no te acerques a grandes pasos, pero aunque te acerques un poquito con un versículo, eso te hace bien. Entonces, mi consejo a ti y a todos es, por favor, lean la Biblia todos los días de tu vida. Lee la Biblia, que eso te hace bien, es el alimento para tu alma, hombre. Amén. Lo intentaré, pastor, de verdad que sí. No lo intentes, hazlo, no lo intentes, hazlo. Pastor, lo haré. Bien. Ahora bien, dice la Biblia, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Pues los políticos saben un viaje de eso, ¿eh? De verdad que sí. Lee la Biblia, es un buen consejo que alguien te puede dar. Lee la Biblia. Lo haré. Por cierto, ahora hablando de la Biblia y de lo que se le pide al Señor, ¿no? El otro día yo pedía, cuando estaba con mis hijos, ¿no? Pedía, digo, dame paciencia, por favor. Y me decían, no pidas paciencia, porque si pides paciencia, te da más situaciones para que la tengas, ¿no? Exacto. Pide sabiduría. Exacto. O sea, sí, la Biblia nos aconseja en el libro de Santiago que lo que pidamos es sabiduría, no paciencia. ¿Por qué? Porque cuando necesitas paciencia, en los momentos críticos, ¿verdad? Cuando tú dices, uy, Dios, dame paciencia, es porque estás en un momento tenso. Por lo tanto, la lógica nos dice que si tú le pides paciencia a Dios, lo que Dios te tiene que dar son tribulaciones para ejercitar la paciencia. Por eso la Biblia te dice, no pidas paciencia, pide sabiduría. Mejor, pide sabiduría para que en esos momentos pues seas sabio. Y la paciencia al final, como dice Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu. Al final lo que tú tienes que hacer no es pedir tanta paciencia, sino pedir, Espíritu Santo, lléname. Y cuando Él te llena, Él te va a dar esa paciencia. Amén. Pero sí es verdad que hay momentos que quieres coger las cosas y... Nos queda una última pregunta, porque claro, se nos ha ido el tiempo, pero no pasa nada, pastor, porque yo creo que el programa de hoy ha sido muy enriquecedor, de verdad que lo digo. Pastor, ¿por qué para los cristianos es importante entender el Antiguo Testamento si siguen las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento? Bien, entiendo tu pregunta, entiendo quizá por dónde van los tiros, pero las enseñanzas de Jesús en ningún caso son contrarias al Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, van de la mano totalmente. Para los cristianos todo es palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hoy no puedo decirte citas exactas, porque ya te digo, tengo un poco de fiebre, estoy un poco ahí divagando, un poco mareado, pero intento, creo que es 2 Timoteo 3:16, casi seguro. Le dice... toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios para toda buena obra. O sea, toda. 2 de Timoteo 3:16-17. Exactamente, es inspirada por Dios. Es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo que Él no ha venido para abrogar el Antiguo Testamento. Jesús no vino para incumplir lo que se dijo en el Antiguo Testamento. De hecho,
cuando él fue tentado en el desierto, no sé si conoces ese momento. Lo tuvimos ahí. Satanás tienta a Jesús en el desierto. En 3 ocasiones. En 3 ocasiones, ¿cómo se defiende Jesús? Con la palabra. Palabra que estaba escrita a las 3 en el Antiguo Testamento. Casi todas, si no recuerdo mal, en el libro de Deuteronomio. Porque escrito está. Porque escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. David, la palabra que sale de la boca de Dios, léela. Amén. Sin el Antiguo Testamento, el cristianismo estaría incompleto totalmente. Es como empezar a ver una película por el final. ¿Te enteras de algo? Poco. Tienes que empezar a ver desde el principio. Ahora bien, entendiendo y poniendo como base lo que te decía antes, ahora nosotros estamos ya bajo la ley, bajo la gracia, perdón, ya no estamos bajo la ley. El Antiguo Testamento es la ley, el Nuevo Testamento es la gracia. El Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Ahora Dios nos ha dado una gracia, que la gracia no significa, bueno, aquí pasamos de todo, no, la gracia es mucho más exigente. Oísteis que fue dicho, no matarás, dijo Jesús, mas yo digo, cualquiera que se enfade con su hermano estará expuesto al infierno. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no adulterarás. Mas yo os digo, la ley dice no adulteres. Mas la gracia dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, de cierto os digo que ya adulteró con ella en el corazón. La gracia exige muchísimo más. Pero estamos bajo la gracia. Y el Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Y ese Antiguo Testamento nos lleva a conocer a Jesús. Pablo dice algo muy interesante, no recuerdo a quién ahora. No recuerdo, creo que fue a los Gálatas, creo que fue a los Gálatas cuando dice, ¿saben lo que es la ley? ¿Saben lo que es el Antiguo Testamento? La ley ha sido nuestro ayo, A-Y-O, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Saben lo que es un ayo? Un ayo se denominaba, no sé si se sigue denominando así, a los criados, esas familias adineradas que tenían un criado en casa, un esclavo, que se encargaban de cuidar a los niños, de hacerles el desayuno, de llevarlos a la escuela. Como un canguro ahora mismo. Sí, pero es una persona que está 24 horas en la casa. Era prácticamente, era un esclavo. Una persona eterna. En aquella época existía la esclavitud. Y Pablo dice, la ley ha sido un ayo, un esclavo que nos ha llevado a Cristo. De la misma manera que estos ayos llevan a los niños a la escuela y una vez el ayo lleva a ese niño a la escuela, el ayo ya dice, bueno, hasta aquí llegó mi función, ya la escuela hace el resto, así es el Antiguo Testamento. La ley, dice Pablo, nos ha llevado hasta Cristo y ahora en el Nuevo Testamento ya conocemos la plenitud del Antiguo Testamento, ya conocemos la plenitud de Dios que se da en Jesús. Cristo es la plenitud de todo, que todo lo llena, dice la Biblia. Pero el Antiguo Testamento es palabra de Dios que hay que leer, razonar, memorizar y sobre todas las cosas vivir. Amén. Bueno, pues hasta aquí, porque llevamos 53 minutazos de programa que yo creo que cada minuto, y lo digo sinceramente, pastor, es oro puro. Sinceramente se los digo y espero que cada día compartan más 45 programas que llevamos ya despertando con Jesús y lo que nos queda, pastor. Y lo que nos queda si Dios quiere. Si Dios quiere, de verdad que sí. Es. Pastor, Dios me lo bendiga y que tengan una semana excelente, de verdad. Amén. Muchas gracias, David, de verdad te lo digo, muchas gracias. Pido oración, si puede ser por mí, que Dios mediante, no sé, pues ya va a ser la 4ª vez que lo voy a intentar. Si Dios quiere, estaré visitando Jerusalén la próxima semana. Y bueno, así que estoy ahí trabajando mucho para dejar unos cuantos devocionales grabados porque quiero ser fiel en cuanto a los devocionales, aunque yo esté haciendo otras cosas, quiero que se publiquen, así que estén orando para que este viaje salga todo bien. Si me lo puedo permitir en cuanto a cobertura y eso, pues podríamos hacer una conexión estando allí. Bueno, eso ya se verá, pero que bueno, que estén orando por este viaje, que espero que sea de mucha bendición. Amén, pastor, Dios me lo bendiga, de verdad, gracias. Gracias, David, Dios te bendiga. Nosotros hacemos un pequeño alto, nada más, chiquitito, 5 minutos y enseguida el rebumbio, la actualidad deportiva en Sur FM. No te vayas, hasta ahora.